Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Cómo va este jueves? Que ya tenemos la semana vendida. Queda poquito. Es que los jueves, para los que nos dedicamos o tenemos parte de nuestra actividad basada en las ventas, pues son días complicados porque ya solo queda ese jueves. El viernes siempre, por lo menos en los sectores en los que yo trabajo, siempre funciona un poquito peor, con lo que, bueno, pues el jueves determinará cómo cerramos la semana. Y unas veces eso te trae alegrías y otras muchas, pues, preocupaciones. Pero bueno, ya sabéis que nuestra idea no es traerte preocupaciones, sino que, bueno, lo que queremos es traerte contenido interesante que te pueda ayudar a mejorar, en este caso, tus habilidades como guerrillero del emprendimiento. Y una de las que, bueno, hemos hablado ya de muchas en las últimas semanas, pero esta semana traemos una realmente interesante. Que no quiero decir yo que las de semanas anteriores no lo fueran, que también, sino que la de hoy a mí me parece especialmente interesante. Estamos hablando del pensamiento crítico como habilidad esencial para los guerrilleros del emprendimiento. Algo, bueno, que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que entender si efectivamente es una de nuestras habilidades o no, y si no lo es, pues tenemos que hacer algo para solucionarlo, tenemos que conseguir entrenar, tenemos que conseguir formarnos y, bueno, pues que ese pensamiento crítico pase a ser una de nuestras características. Y es que, amigos, en el mundo actual, en el mundo de los negocios, la capacidad para analizar y resolver problemas de manera eficiente, y aquí volvemos a lo mismo, ya no vale con resolver un problema, ahora hay que resolverlo de la mejor manera posible, de manera eficiente. Bueno, pues es fundamental para conseguir tener éxito, como te decía, en esto del mundo de los negocios. Además, si eres un guerrillero del emprendimiento, pues esto es fundamental, que estés equipado con las habilidades para enfrentar desafíos y tomar decisiones informadas y acertadas. Bueno, pues esta habilidad del pensamiento crítico nos va a permitir analizar información de manera objetiva, nos va a permitir evaluar diferentes perspectivas para poder tomar decisiones bien fundamentadas. En eso consistiría el pensamiento crítico y eso sería lo que nos aportaría a los guerrilleros del emprendimiento en nuestro arsenal de herramientas, habilidades, tácticas que tenemos que ir recopilando para poder marcar la diferencia. Pero vamos, como siempre, por partes. Vamos a hablar primero de qué es eso del pensamiento crítico y, bueno, pues lo podríamos definir como la habilidad cognitiva que implica el análisis objetivo y la evaluación de información, argumentos y situaciones para formar juicios y tomar decisiones informadas. Fíjate, habilidad cognitiva que implica análisis objetivo, evaluación de información, argumentos y situaciones para formar juicios y tomar decisiones informadas, no cualquier decisión. Además, añadamos que ahora el requisito es que además esas decisiones que tomemos sean las más eficientes posible. Bueno, pues toda esta habilidad se basa en esa capacidad, ¿no?, de poder identificar supuestos, evaluar la calidad y la relevancia de los datos, de la evidencia que tenemos delante,
esa capacidad de distinguir hechos de opiniones, ser capaz de detectar las falacias lógicas que muchas veces nos engañan a la hora de tomar decisiones y bueno, pues también ser capaz de considerar diferentes perspectivas, no esa primera que tenemos programada y que suele ser la más habitual también para el resto y que muchas veces no nos deja ver otras opciones. Bueno, dentro del pensamiento crítico hay diferentes tipos de pensamiento crítico que es interesante que conozcas y bueno, simplemente con el hecho de conocerlo lo vas a tener ya de manera consciente en la cabeza y cuando tengas que tomar una decisión pues podrás intentar pasar por ese tipo de pensamiento crítico a la hora de encontrar una solución para ese problema o para esa situación que se te está planteando. Vamos a hablar de los diferentes tipos y vamos a empezar con el pensamiento analítico. Este tipo de pensamiento crítico, bueno, pues va a implicar descomponer información compleja en partes más pequeñas, ese problema grande lo hacemos partes pequeñas, y que sean más fáciles, más comprensibles para poder analizarlas de una manera pues mucho más exhaustiva. El pensamiento analítico en este caso nos va a ayudar a identificar esos patrones, esas relaciones, esas conexiones al final entre esas piezas, esos elementos y a entender cómo se relacionan entre sí. Bueno, pues ese pensamiento crítico analítico es una perspectiva muy interesante para afrontar desde ese pensamiento analítico cualquier problema y bueno, pues eso nos va a dar una serie de opciones de resolución o una opción de resolución o ninguna, depende. Y si seguimos viendo otros tipos de pensamiento crítico, pues seguramente consigamos otro tipo de soluciones o la misma. Bueno, es cuestión de que vayas viendo qué es lo que te sale. Tenemos también el pensamiento lógico, ¿no? El pensamiento lógico se centra en la estructura, la coherencia de los argumentos, de los razonamientos y bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es identificar esas premisas, esas conclusiones y las relaciones entre ellas, así como evaluar la validez de las inferencias y la consistencia lógica de los argumentos. Y es que muchas veces, primero, en unos casos nos hacemos trampa al solitario nosotros mismos y otras veces son los demás los que juegan con la lógica para, bueno, pues llevarnos a tomar decisiones que tal vez con un buen análisis lógico, con tiempo, con mesura, con método, pues nos hubiera hecho darnos cuenta de, bueno, pues de todo eso que intenta afectar a nuestra toma de decisiones. También tenemos el pensamiento reflexivo, que, bueno, pues aquí implica esa autorreflexión y esa metacognición, ¿no?, que le llaman, lo que significa pensar sobre el propio pensamiento, sobre esos procesos cognitivos. Vamos, cómo somos capaces de pensar o de resolver un problema, qué método estamos utilizando, qué plantilla, cómo funciona nuestra cabeza. Si somos capaces de que nuestro pensamiento crítico sea también reflexivo, pues estaremos entendiendo cómo funciona nuestra cabeza a la hora de analizar datos y de tomar soluciones. Bueno, primero, nos va a ayudar a identificar los sesgos, y es que todos tenemos sesgos por naturaleza. Y bueno, pues eso en muchos casos puede desvirtuar una toma de decisión. También vamos a ver supuestos, vamos a ver áreas de mejora del razonamiento y de toma de decisiones. Todo eso lo vamos a poder ir analizando en ese pensamiento crítico para poder mejorar nuestro propio sistema de toma de decisiones. Este es un trabajo que hay que hacer y es un trabajo de los que están en los lunes de Entrena tu mente, ¿no? Hay que ser capaz de entender cuando hemos tomado una decisión, poder hacer esa ingeniería inversa y ver por qué hemos tomado esa decisión y no otra, qué es lo que nos está influenciando, cuáles son esos sesgos que afectan a la toma de decisiones. Si conocemos todo eso, seremos capaces de poder evitarlos en la manera de lo posible. Luego tenemos el pensamiento creativo. A ver, el pensamiento creativo no es el pensamiento crítico, pero sí que es verdad que ese pensamiento crítico creativo lo que nos va a permitir es afrontar la toma de decisiones desde otra posición, desde una posición en la que vamos a poder, por ejemplo, saltarnos una línea roja para, pues resolver el problema de una manera fuera
de lo normal. El pensamiento creativo enfocado al pensamiento crítico, lo que nos va a ayudar muchísimo, y yo lo hablo en las 8 disciplinas del dragón, nos va a ayudar todos esos problemas de pensamiento lateral que vamos a ir resolviendo. Te vas a dar cuenta de que en muchos casos ese patrón que tú tienes incorporado para resolver los problemas, pues está claro que en un porcentaje muy alto te dará una solución, pero que hay otras soluciones, que si nos salimos un poco del pensamiento estándar, si somos creativos, tenemos esas ideas originales, innovadoras, no convencionales para intentar abordar un problema o una situación, pues esto nos va a permitir enriquecer ese pensamiento crítico al podernos dar pues múltiples perspectivas y soluciones diferentes a las que teníamos. Así que aplicar ese pensamiento creativo al pensamiento crítico nos va a dar ese pensamiento crítico creativo que, bueno, pues va a añadir opciones a esa gama de soluciones que tenemos que tener antes de tomar una solución. También tenemos el pensamiento evaluativo. Bueno, pues este tipo de pensamiento crítico se centra en la evaluación de la calidad, de la relevancia y la fiabilidad de la información y las ideas. Y esto es fundamental porque mira, esto nos pasaba cuando éramos pequeños en el colegio, ¿no? Que hacías un ejercicio y te lo ponían mal. ¿Y cuál era el problema? Que no habías leído bien, no habías entendido bien el problema. Si tú no entiendes bien un problema, si los datos que te dan no son fiables, si lo que tú das por supuesto no lo tenías que haber dado por supuesto, pues finalmente responderás mal o solucionarás mal ese problema. Eso nos pasa en la toma de decisiones de manera habitual. No terminamos de, pues de evaluar esa calidad, esa relevancia y esa fiabilidad de la información y las ideas que vamos a utilizar para la toma de decisiones. Así que hay que estar continuamente juzgando esa validez y ese valor de los argumentos, de las evidencias y, ¿por qué no?, de las soluciones que podemos aportar a ese problema. Muy importante, el pensamiento crítico evaluativo. Y también tenemos el pensamiento crítico conceptual, que esto ya es un paso más allá, ¿no? Es el pensamiento conceptual, es el enfoque del pensamiento crítico que implica abstraer y generalizar ideas y conceptos a partir de la información específica y concreta. Bueno, pues este tipo de pensamiento nos va a ayudar a identificar precisamente de lo que estamos hablando, esos patrones, esos principios, esas relaciones que están por ahí debajo, que pueden, pues aplicarse a diversas situaciones y contextos. Nos va a ayudar mucho el tener experiencia en resolución de problemas, porque muchas veces esa posible solución va a venir de una experiencia anterior resolviendo un problema que igual no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que tiene algún patrón que lo hace compatible. Y por último, ese pensamiento crítico ético, que pues esa parte del pensamiento crítico que se centra en evaluar y analizar pues cuestiones morales y éticas de las situaciones y de las decisiones. Este enfoque nos va a ayudar a considerar esas implicaciones morales, las consecuencias de las acciones y a tomar decisiones éticas informadas. Bueno, pues esto en muchos casos puede marcar la diferencia a la hora de tomar una decisión u otra. Esta perspectiva del pensamiento crítico. Bueno, como veis, todas son interesantes, todas las tenemos que conocer y, ¿por qué no?, a la hora de tomar una solución, pues poder aplicarlas. Seguro que estás pensando ahora, sí, pues si tengo que aplicar todo eso para tomar una decisión, al principio igual te cuesta un poco, luego es... una vez que ya has creado el método y la inercia, se hace en tu cabeza prácticamente de manera instantánea. Vamos ya con nuestro sponsor. Vamos hoy con Cefae, con ese Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores, que, como sabéis, se dedican ¿a qué? A darte la posibilidad de que te mandes probabilidades, opciones, soluciones al futuro. De una manera muy sencilla, te las mandes al tú del futuro con la formación de hoy. Porque en Cefae tienen absolutamente toda la formación que necesitas como profesional, como autónomo. Y si no la tienen, pues tú escríbeles porque seguramente están en ello. Te paso con la gente de Cefae y ahora enseguida estamos de vuelta. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas Cefae, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios.
formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con la gente de Cefae. Como veis, una buena opción para formarnos, para prepararnos para el futuro. Piensa que todo lo que inviertas en formación lo estás invirtiendo en tu propia persona y es algo que no te puede quitar nadie. Lo puedes perder absolutamente todo, hasta la camisa. Pero esa formación, ese conocimiento, esas aptitudes, ese armamento como guerrillero del emprendimiento no te lo puede quitar nadie. Así que invierte en ti mismo, invierte en tu persona, en tus capacidades y fórmate. Y la mejor gente para formarse ahora mismo, Cefae. Bueno, seguimos con esto del entrenamiento del pensamiento crítico, porque todo tiene una posibilidad de entrenamiento. Nadie nace con pensamiento crítico de fábrica, sino que pues, hay gente que lo desarrolla antes o después, seguramente por ese entorno en el que se desarrolla, pues que tiene más pensamiento crítico o tiene menos, ¿no? Para entrenarlo, lo primero, tenemos que cuestionar los supuestos, y es que tenemos que desafiar siempre esas creencias y esos supuestos en los razonamientos tuyos y en los de los demás, porque muchas veces partimos de puntos inamovibles que cuando uno profundiza un poco, pues no lo son tantos. Después hay que buscar las evidencias y, pues hay que investigar, hay que evaluar la calidad, la relevancia y la fiabilidad de la información que estamos utilizando para respaldar los argumentos y las conclusiones. Y aquí muchas veces nos hacemos trampas al solitario y lo que hacemos es simplemente justificar racionalmente una decisión que hemos tomado. Cogemos el dato que nos interesa, nos olvidamos del que dice lo contrario a lo que nosotros pensamos y nos hacemos una argumentación, pues eso está muy bien de cara a la galería, pero no te hagas trampas al solitario. Busca evidencias de que, pues tu intuición, tu idea, tu manera de solucionar el problema es la que realmente se necesita. Después, considera múltiples perspectivas. Ya lo hemos visto con los diferentes tipos de pensamiento crítico. Lo que vamos a poder es generar diferentes opciones de soluciones, diferentes puntos de vista y pues vamos a poder evaluar cada una de esas soluciones, pues las ventajas que tengan y las limitaciones que también seguro que tienen. Después, tenemos que desarrollar habilidades de argumentación. Lógicamente, tenemos que aprender a construir argumentos sólidos e identificar y refutar falacias lógicas. Esto lo tenemos que hacer no de cara a la galería, no para devolverle el golpe a alguien, sino que simplemente para tomar una buena decisión. Hay gente que pues cuando le pides información te la da y te da además su opinión y pues tú no estás con su opinión, pero tienes que ser capaz de separar lo que es una cosa y otra y pues para eso tienes que ser un gran argumentador, porque tienes que ser capaz de en tu cabeza ir eliminando lo que pues en este caso llamamos esas falacias lógicas que muchos utilizan de manera habitual para intentar influir en nuestra toma de decisiones. Reflexiona sobre tus propios procesos de pensamiento, muy importante. Si entiendes cómo funciona tu cabeza, podrás mejorar ese sistema para evitar esos sesgos, como estábamos hablando, para mejorar esos procesos en los que no terminas de, por ejemplo, en un tipo de problema, pues solo soy capaz de dar 2 soluciones, pues vamos a intentar trabajar para que, pues en el futuro pueda dar 5, pueda dar 6 y a partir de ahí pueda elegir. Cuantas más opciones, no hasta el infinito, pero si tengo suficientes opciones, pues podré tomar una buena decisión. Si no tengo opciones, pues no estoy decidiendo, estoy siguiendo la inercia. Lo único que puedo hacer es esto, pues esto es lo que hago. Así que muy importante todas estas cosas para entrenar nuestro pensamiento crítico. ¿Qué ventajas tiene el pensamiento crítico? ¿Por qué es algo muy importante para los guerrilleros del emprendimiento? Pues primero porque vamos a poder tomar esas decisiones de manera informada y además van a ser soluciones efectivas. Porque nos va a permitir identificar de verdad un problema y además buscar esa solución más eficiente para resolverlo. Porque nos va a dar esa capacidad de innovación y adaptación al cambio, al entorno y a las circunstancias.
Y también porque, bueno, pues va a mejorar la comunicación y la colaboración con compañeros de equipo, con el jefe, con el subordinado, con absolutamente todo el mundo, porque, bueno, pues realmente estamos analizando de manera correcta el problema. ¿Por qué esto del pensamiento crítico es una diferencia competitiva y más para los guerrilleros del emprendimiento? Bueno, pues porque no es muy habitual. Porque mucha gente se conforma con tener una solución, que en muchos casos no es la más eficiente. Y es una solución que se obtiene a través de una plantilla que nos han ido introduciendo a todos en la cabeza, que es una plantilla de resolución de problemas y que normalmente pues termina con una solución del problema en la gran mayoría de los casos, pero también en la gran mayoría de los casos había otras soluciones que seguramente podían ser mucho más eficientes. Hace poquito hablábamos de ese cuento de Bergamoto y los dos cazadores y bueno, ojo, no siempre esa toma o esa solución que damos a un problema es la más eficiente ni la que más interesa, incluso a veces a ninguna de las partes. Así que lo tenemos que tener muy en cuenta. Y como te decía, nos va a suponer una diferencia competitiva porque realmente ser capaz de barajar más de una solución, soluciones más eficientes, más rápidas, más económicas, y que en función de todo eso podamos tomar una decisión, pues nos va a abrir muchas más puertas, muchos más caminos, que si solo tenemos una única solución, no se nos ha ocurrido ninguna más. Y bueno, pues esa es la que tenemos que afrontar, que normalmente, como te digo, suele ser la que tiene la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría utilizamos el mismo esquema de resolución de problemas. Bueno, pues esto del pensamiento crítico es algo que se ha utilizado por muchos de esos grandes emprendedores. Por ejemplo, para que te hagas una idea, Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook. Como veis, esta gente se repite porque, por ejemplo, en gestión del tiempo también son grandes emprendedores que han abrazado todas esas técnicas de la gestión del tiempo. Y bueno, pues porque se dan cuenta, hay que gestionar el tiempo porque es un tema muy importante y hay que ser capaz de trabajar esa resolución de problemas con ese pensamiento crítico de manera diferente, porque eso va a marcar la diferenciación, eso va a marcar la diferencia y eso va a hacer que nuestras soluciones pues sean disruptivas para muchos, pero que además sean eficientes. Y bueno, ya sabes, nos hemos ido a un poco de tiempo. Podía contar alguna cosa más, pero lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que hay que gestionar el tiempo, hay que gestionarlo bien. Nos hemos ido unos minutillos, pero ya sabéis que mañana estamos aquí de vuelta. Mañana tenemos aprendimiento, vamos a ver otro modelo de negocio que incorpores a tu recetario para que después puedas hacer ese plato maravilloso que sea tu propio proyecto de emprendimiento. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días, y es que mañana nos vemos, y por eso te digo... ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana, un nuevo capítulo, pero antes, pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo. Y hasta mañana, guerrilleros.